Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Ya estoy por aquí con la segunda entrega de los vídeos dedicados a la escala Goldmine. El otro día en la primera parte pues expliqué lo que es la escala, para qué sirve y cuál es el nivel más alto, el mejor estado en el que puede estar un disco y su funda, que es Mint. Y hoy nos metemos con la segunda parte, que significa Near Mint. Como ya os expliqué en el vídeo anterior, voy a seguir un documento que está en la página de Discogs y que os dejo el enlace por aquí abajo para que podáis leerlo. Y directamente voy a leer lo que pone allí, qué significa Near Mint, que es lo que nos dice Discogs, basándose por supuesto en la escala Goldmine. Traducen Near Mint como casi nuevo y nos dice un disco casi perfecto. Un disco Near Mint o Mint menos es muy probable que nunca se haya usado y se reproducirá perfectamente sin imperfecciones durante la reproducción. Muchos distribuidores no otorgarán una calificación mayor que esta, queriendo decir, quizás correctamente, que ningún disco es verdaderamente perfecto. El disco no debería mostrar signos obvios de desgaste. Una portada de 45 revoluciones o EP, es decir, un single de los pequeñitos, no debería tener más que defectos menores, como algún signo de manipulación leve. Una portada de LP no debe tener pliegues, separación de juntas, agujeros u otros defectos similares perceptibles. Lo mismo debería aplicarse a cualquier material que vaya insertado, como pósteres, hojas con las letras, etc. Lo que voy a hacer es enseñaros un par de discos que tengo en mi colección que sí considero que están en estado Near Mint, tanto la cubierta como el disco, y luego os voy a enseñar dos pedidos en los que el vendedor me decía que los discos estaban en estado Very Good Mass, lo que es la cubierta, pero el disco en sí en estado Near Mint. Aquí os traigo un single de 45 revoluciones de Tom Jones con el temazo de Delilah, que es una, She's a Lady y Delilah, probablemente mis dos canciones favoritas de Tom Jones, con ese vozarrón que tiene, y este en concreto es del año 68, nada menos, esta edición española, y no hay casi nada a la vista que nos pueda decir que se ha usado este disco. El disco en sí, no sé si lo va a coger la cámara bien o no, pero no tiene una sola marca ni un solo arañazo, así que podríamos decir que tanto el disco como la cubierta son Near Mint. Están como nuevos. Este es el Rock and Roll Animal de Lou Reed, que me lo regalaron por las pasadas navidades y pues nada, está desprecintado. Lo he tenido muy cuidado desde entonces, que tampoco ha pasado tanto tiempo. Le saqué el disco de la funda interior y lo tengo metido en una funda con plástico antistático para que se conserve bien. Así que bueno, está abierto, no tiene un solo defecto, ni el disco ni la cubierta, pero al estar ya desprecintado, un disco que vendían precintado, pues yo lo metería en esta categoría, diría que es Near Mint. Este es un pedido que hice a Barcelona City Record, vendedor de Discogs, y le pedí dos discos, pero os voy a enseñar uno, el otro ya lo he sacado, y este es el que decía que estaba en condición Very Good Mass la cubierta y Near Mint el disco, ¿vale? Yo ya lo he sacado, ya he visto cómo está, pero voy a dejar a vuestro criterio que valoréis si cumple las condiciones. Es la primera edición del primer disco publicado por Camarón de la Isla, con la colaboración especial de Paco de Lucía, por supuesto, como en todos los discos del principio de su carrera, y ya veis que jovencitos los dos, con esos pelazos de la época. La funda nos decía que está en estado Very Good Mass, tiene aquí una pegatina, tiene aquí restos también de un trocito de celo que se le haya puesto probablemente. No sé si lo coge la cámara, pero el disco está lleno de polvo. He sacado la mitad nada más y bueno, pues hubiera agradecido una limpieza, aunque fuera superficial. Ahí podéis ver el número de matriz, más o menos, 850 632 802 1 asterisco 8 asterisco 1. Podríamos decir que es uno de los santos griales del flamenco en vinilo, el primer disco de Camarón de la Isla. Y además del polvo, que he cogido el foco para que veáis la cantidad de polvo que tiene, un disco Near Mint como nuevo, pues que menos que merece una limpieza, ¿no? Pero además, no sé si lo veis aquí, en esta parte de aquí, fijaos que tiene un arañazo. ¿Veis ahí? Pues bueno, no lo voy a decir yo, voy a dejar que lo digáis vosotros. ¿Consideráis que este disco es Near Mint? Este es de otro vendedor que se llama Ike Rip, que os dejo ahí el nombre, también de Discogs y también en español. Y nada, vamos a abrirlo porque de los 4 discos que hay, 3 se supone que están en estado Near Mint en cuanto a la condición del disco. La caja es de estas finitas, pero viene con
dos protectores de cartón, 1 y 2, y vamos a ver los 4 discos y me centro en los 3 que deben estar en condición Near Mint. Este es el que no, así que lo dejo por aquí y vamos con estos 3. Este es de los celtas cortos, que me encantaba en su día, lo escuché cuando salió un montón, pero nunca lo he tenido, lo tenía grabado y lo he comprado un poco por mí, un poco por mi hija, porque los celtas creo que es uno de los grupos perfectos para compartir así entre 2 generaciones, unas letras con un mensaje magnífico para los niños. Trae su funda interior original, con una especie de orla de esas de las universidades, y vamos a ver el disco en sí. Voy a pasarle un poquito la luz para ver si se puede ver mejor, pero ahí lo dejo, ahí veis, Near Mint. ¿Creéis que está en estado Near Mint? Y esta es la cara B con la galleta del celta corto. Y bueno, estoy intentando captar un poco la superficie para que os hagáis una idea de cómo está. El document de REM, y este fue un antojito de cuarentena, porque aquí es donde viene la canción esta de aquí. It's the end of the world as we know it and I feel fine. Es el fin del mundo tal cual lo conocemos. Esta es la canción que se me vino a la cabeza cuando empezó toda esta desgracia del coronavirus y pues estaba ansioso de ponerla en casa y no la tengo, así que ya la tengo. Es mi tercer disco de REM, R.E.M., y también dice que el vendedor que está en estado very good más la cubierta y en estado Near Mint el disco. La verdad que es sorprendente que un disco del 87 en el año 2020 pueda seguir en estado Near Mint. Y el disco sí que tiene algunas marcas, ahí lo veis, una por ahí, otra que sale desde la galleta prácticamente. Y por aquí podéis ver otras pequeñas marcas. Así que, una vez más os pregunto, ¿creéis que esto es Near Mint? Y el tercero y último es el primer disco en solitario de Bunny Wailer, uno de los 3 miembros originales de The Wailers. Y esta es una edición australiana del año 76, una edición original, primera edición australiana. Y bueno, uno cuando ve un disco del año 76 ofrecido como Near Mint, pues yo sinceramente no me lo creo, me cuesta mucho creerlo, pero vamos a verlo. Y el disco es el que tiene que estar en estado Near Mint. Bueno, tiene alguna marca, ahí veis una de ellas, veis ese arañazo, ahora lo coge muy bien la cámara. Tiene un arañazo bastante largo en la cara B, esta es la B, vamos a ver la cara A. Y ahí lo que veo es esa marca en el centro de la imagen, entre la segunda y la tercera pista, otro arañazo pequeñito por la cara A. Y ahí mi pregunta, ¿esto es Near Mint? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy, espero que os haya sido útil el vídeo y me encantaría leer en los comentarios vuestra opinión sobre los discos que he enseñado, si pensáis que están en estado Near Mint, como me decían los vendedores, o si consideráis que están en un estado peor de conservación. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like y como siempre os voy a pedir que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo nuevo. Un saludo.